Saludos a toda mi raza latina, estamos de regreso aquí con Fuerza Latina, donde estamos educando a latinos y cambiando las perspectivas. En este episodio, el título es 7 razones por las que los latinos hacen grandes emprendedores. Ahora, el punto número 1, fuerte base de fe. ¿Por qué es que es una de las 7 razones? Muy simple. En México usamos mucho el cucuy, ¿verdad? Y decimos, si haces las cosas bien, todo va a salir bien y vas a conocer a Dios. Pero si te portas mal y haces las cosas mal, va a salir el cucuy. Bueno, tenemos esa fe, que si hacemos las cosas bien, todo va a salir bien. Ahora, regresando a mi punto, nosotros entregamos nuestros ahorros, nuestras ganancias de todos los días para empezar un negocio. Y no sabemos los resultados siempre, no sabemos si va a resultar en lo que nosotros queramos. De hecho, vamos a fallar varias veces. Pero cuando uno tiene esa fe fuerte que nos inculcaron nuestros padres, sabemos que si trabajamos duro, nos enfocamos, estamos determinados y disciplinados, vamos a poder crear nuestro sueño y traerlo a una realidad. Por eso es que una de las 7 razones que los latinos hacen buenos emprendedores, grandes emprendedores, es porque tenemos una fe muy fuerte. Punto número 2, la disciplina desde la niñez. En el mundo latino, yo recuerdo muy bien con mi madre, uno despertaba en la mañana, haz tu cama, ya te bañaste, ya te lavaste los dientes, ya hiciste la tarea. Desde la niñez estamos disciplinados a hacer las cosas bien, en orden, a vestirnos bien, planchar la ropa. Y luego ya uno crece un poquito más, te toca cortar el zacate. Y en el mundo del emprendedor, el mundo de los negocios, se ocupa mucha disciplina. Porque la disciplina es lo que nos hace despertar temprano, hacer las citas bien, hacer nuestras llamadas de venta, introducir nuevos productos, de conocer a nueva gente. Eso requiere mucha disciplina y es una de las 7 razones, la segunda razón, por qué nuestra gente hace muy buenos emprendedores. Ahora, punto número 3. Saben los buenos morales y principios. En el mundo de los negocios, yo tengo los negocios ya muchos años, uno ocupa tener palabra, ¿verdad? No mentir, no hacer fraude, no quitarle algo que alguien trabajó tan duro para poder conseguir. Entonces, desde chiquito nosotros nos inculcan, no robes, trabaja duro para lo que quieras. Entonces, esos morales y principios, aunque ustedes no lo vean y quizás no se den cuenta, es una gran porción de por qué hacemos grandes emprendedores. Porque hacer negocios con alguien se ocupa tener confianza. Y por eso es que es una de las 7 razones por qué hacemos grandes emprendedores. Punto número 4, duros trabajadores. Estamos muy dispuestos a trabajar. En México se practica mucho lo que es la agricultura. Trabajamos en los campos, lo que es el maíz, donde yo vengo son los aguacates, la caña para el azúcar. Son trabajos arduos, son trabajos que pues de veras le quebran la espalda a uno. Entonces, en el mundo del emprendedor, uno va a tener que trabajar muchas horas, trabajar tarde, despertarse temprano y entonces se ocupa una gran ética de trabajo. Pero como ya la tenemos inculcada, vimos a nuestros abuelos, nuestros padres, hacer ese duro trabajo arduo, nosotros no tenemos ningún problema hacerlo. Y es una de las 7 razones por qué hacemos grandes emprendedores. Punto número 5. Se ocupa mucha pasión, ¿verdad? Porque en veces se pierde la motivación. Entonces, cuando uno tiene mucha pasión por algo, no se da por vencido. ¿Se acuerdan ustedes cuando quizás estaban conquistando a su novia, novio, esposo o esposa? Con tanta pasión mandaba uno flores, la serenata a la puerta de la novia o del novio. Usualmente es la novia, pero ya estamos viendo en el año 2021 y ahora también se lleva la serenata al novio. Pero cuando la gente ve que uno tiene una pasión grande por lo que hace, ellos están más dispuestos de creer en usted o creer en un emprendedor, porque se ve el fuego en los ojos, se siente la energía, se sienten las vibras. Y por eso es que es una de las razones que los latinos hacemos grandes emprendedores. Ahora, el punto número 6, somos muy sociables. Somos gente que donde quiera que lleguemos nos hacemos amigos. Hey, paisa, ¿dónde es usted? ¿Verdad? Hey, vale, ¿dónde es usted? Como dicen mis amigos los sinaloenses, hey, plebe, ¿verdad? Y así, en diferentes países, uno anda hablando siempre, donde quiera que nos veamos, en cualquier parte del mundo, aún en nuestra comunidad. ¿Verdad? Siempre nos ofrecemos comida, es algo que los latinos nos gusta hacer. Decía mi abuela, donde comen 2, comen 4. Aquí todos pueden comer. Somos gente muy sociable, nos gusta platicar. De hecho, uno va al parque y siempre ve a los de la tercera edad platicando. Y un emprendedor ocupa desesperadamente ser sociable, porque así es como uno puede agarrar la confianza de la gente, así es como uno agarra clientes, así es como uno empieza su negocio, porque al ser sociable se le abren las puertas a muchos lugares que quizás sin poder ser sociable nunca lo aceptarían. Pero cuando la gente siente que le gusta hablar con la gente, que te gusta comunicarte, ese poder de ser sociables,
es una gran parte por qué los latinos hacemos grandes emprendedores. Punto número 7 y el último punto, los sacrificios. Ahora, ¿por qué digo los sacrificios? Miren, mi abuela y mi papá y mi mamá vinieron a este país de México. Yo nací aquí en Estados Unidos, pero mucha gente aquí ha emigrado de la República Dominicana, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Brasil, Colombia. Ese fue un sacrificio, el dejar a los padres, a las madres, a los hermanos, a las hermanas, hasta de hecho hijos. Y cuando uno está siendo emprendedor, van a haber muchas veces donde se va a perder esa celebración de unas festividades de quizás Thanksgiving o Navidad. Desafortunadamente se tiene que perder ese evento, pero ¿qué es la recompensa? La recompensa es que uno crea un negocio donde nuestras familias no tienen que preocuparse por lo que es el costo de una comida, vamos a pagar la renta o no, o vamos a poder ayudarle a nuestros padres en la tercera edad. Entonces esos sacrificios se ocupan a hacer y como lo tenemos en la sangre hacerlo, no nos molesta. Y no se les olvide que el conocimiento es poder. Ahora, si les gustó el video, no se les olvide hacer like, compartir y díganos en los comentarios, enséñenos que quizás hay otra razón que ustedes piensan que los latinos hacemos grandes emprendedores. No se detengan, usen los comentarios. También a la misma vez no se les olvide suscribirse al canal si les gustó y díganle a su gente, a su familia, a sus amigos, enséñenles que hay un canal en español aquí por Valuetainment que les puede ayudar a ustedes o ayudar a un familiar. Quizás este video le pueda ayudar a alguien que usted conoce. También no se les olvide comentar si ustedes piensan que o les gusta otro título que quisieran que nosotros toquemos para ponernos aquí en el canal y tener un episodio en Fuerza Latina.